a todos y todas. Yo soy Paula López, algunos ya me conocéis. Estoy en el equipo de coordinación de observadores del mar junto a otros compañeros. Hoy tenéis aquí a Sandra, a Miquel y creo que está también María, ¿de acuerdo? Y nada, antes de empezar, antes de darle la palabra a Miquel Planes para presentar el proyecto IPODEC, me gustaría destacar algo que seguramente es sabido por muchos de vosotros, pero quería aprovechar la oportunidad para destacar que Observadores del Mar, la plataforma de ciencia ciudadana marina, está en funcionamiento desde el año 2012 y que pretende estudiar con la ayuda de la ciudadanía el estado del mar y poder mejorar así su estado de conservación. ¿Vale? Para ello cuenta con la implicación de más de 100 investigadores e investigadoras que están detrás de los equipos científicos, pero sin duda vuestro papel de ciudadanía activa es clave para poderlo llevar a cabo. Actualmente hay más de 6.000 usuarios registrados, más de 500 entidades y, bueno, y esperamos poder seguir sumando esta comunidad comprometida de gente amante y protectora del mar. Entonces, bueno, yo no me quiero alargar mucho. Ahora ya sí que le daría la palabra a Miquel. Bueno, le presento primero. Miquel es investigador del Instituto de Investigaciones Marinas en Vigo. Es el coordinador del proyecto IPODEC y también, como muchos de vosotros ya sabéis, es el responsable del equipo científico de Familias Signátidos, que es uno de los proyectos de observadores del mar. Así que, si no me he dejado nada, yo creo que la introducción ya estaría hecha y, Miquel, pues cuando quieras, adelante para hacer la presentación. Perfecto, muchas gracias, Paula. Yo voy a compartir mi presentación con algún perro seguramente en algún momento, ¿vale? Pero quedáis avisados. Así que nada. Bueno, muchas gracias. Supongo que, a ver, vamos a ver si puedo ya compartir la pantalla. Un momentito. Compartir. Ahí. Se ve, ¿no? Perfecto. Vale, muy bien. Bueno, a más de uno, de una y de dos y de tres seguramente os sonará ya un poco esta presentación porque habéis participado ya otras veces, ¿no? Pero las cosas son lo que son y no se pueden modificar. Hay que adaptarse a lo que uno quiere presentar. Entonces, vamos a ver si esto pasa o no pasa. Ahora, vale. Esta es la pantalla seguramente introductoria más importante en cuanto al objetivo de nuestro proyecto, ¿no? Y es que nos dice claramente que dentro de lo que son las categorías de la IUCN, pues tenemos un montón de especies de signátidos y también de caballitos de mar que son deficitarias en información. Entonces, de ahí surge precisamente una necesidad de aumentar el número de observaciones, la información y valorar la información de la que disponemos sobre nuestras poblaciones de caballitos de mar y con tres objetivos fundamentales. En cuanto al proyecto IPODEC, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia para la Transición Ecológica. El primer objetivo, como os decía, es, bueno, decir, ¿qué conocemos? ¿Cómo están nuestras poblaciones? Para eso hay que ir a información de carácter científico, información de plataformas de participación ciudadana y demás. Y una vez analizado eso y aumentando nuestras bases de información con la participación también vuestra, por supuesto, pues se tratará de identificar zonas prioritarias de conservación y proponer medidas de conservación. Si tuviéramos mucha suerte y juntándonos con información procedente de otros proyectos es posible, el objetivo realmente más importante del proyecto sería el que todas las especies de caballitos de mar de nuestro litoral se incluyan en el catálogo español de especies amenazadas.
hoy en día están en el listado español de especies silvestres con protección especial, pero no es suficiente. Hay que incluirlas en el catálogo nacional. Y para eso, pues, tenemos no mucho tiempo por delante. Ahí está presente hoy José Irisarri Castro, que es un enamorado del mar, que hace unos vídeos preciosos y que conoce muy bien el mar. Y precisamente ayer, pues, en una charla que tuvimos informal, nos decía que él había visto cómo desaparecían las langostas del litoral gallego. Una chica contratada en nuestro proyecto decía que seguramente, perdón, que el abuelo de José había visto cómo se perdían las langostas, que él había visto cómo se perdían las medusas en las Islas Cíes y las actinias, y que seguramente nosotros o los más jóvenes nos perderemos también cómo se pierden los caballitos de mar, ¿no? De ahí que haya necesidad de tomar medidas importantes de conservación. Entonces, para eso es fundamental la información. La información puede proceder, como os decía, de datos científicos, publicados, no publicados, de plataformas ciudadanas en las que se suban informaciones de clubes de buceo, observadores voluntarios y obviamente también de pescadores. Y luego hay una parte que queda un poco fuera de lo que es la participación ciudadana en cuanto a observaciones, que es la obtención de muestras. Nosotros pretendemos analizar en la medida de lo posible muestras para análisis genético y de isótopos estables que posiblemente nos permita discriminar zonas geográficas, poblaciones de zonas geográficas distintas, ¿no? Pero realmente es la parte informativa de observaciones en la que podéis participar. Un aspecto importante del proyecto es que ya hemos establecido colaboraciones con otras diversas entidades y concretamente con el proyecto Eurosin, que es un proyecto europeo que promueve también el estudio de signátidos, tanto peces pipa como caballitos de mar, en todo el litoral europeo, por lo menos de la Unión Europea. Luego tenéis abajo una serie de entidades a las cuales seguramente se añadirán algunas más, que están colaborando de distintas maneras y una de ellas es precisamente aportando información. Entonces, bueno, el problema que tenemos es que queremos aumentar nuestra información. ¿Y eso cómo podemos hacer? Bueno, pues qué mejor plataforma que Observadores del Mar, porque está instalada en nuestro litoral y tiene ya un auge muy importante. Entonces, en realidad se trata de que quien quiera colaborar con nosotros suba sus observaciones a Observadores del Mar. Os voy a dar 4 pinceladas así generales, supongo que se ven bien los números y demás, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo está ahora mismo la situación en cuanto a observaciones, exclusivamente de observadores del mar. En el caso de signátidos de manera global, podéis ver no solo las zonas que tienen más observaciones, sino también podéis ver diferencias interterritoriales importantes. Eso obviamente tiene que ver con varios factores. Uno es que la meteorología para bucear no es la misma en todas las zonas. Luego el número de clubes de buceos y de gente implicada con el mar tampoco lo es. Por lo tanto, pues siempre se favorece el número de avistamientos se ve favorecido por estas 2 características que decía, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de cómo están las observaciones en diversas zonas. Nosotros, por haber trabajado en la zona de Galicia, pues tenemos bastantes observaciones cerca y porque también en las Rías Bajas gallegas hay una implicación bastante importante de mucha gente para aportar datos, ¿no? Pero aquí veis en la parte de la izquierda todo lo que es la cornisa cantábrica, que es una especie de desierto informativo. Son muy poquitas y las que hay
son prácticamente -2, son nuevas y gracias a que hemos hecho presentaciones en centros también de la cornisa cantábrica. Con lo cual, pues bueno, está empezando a emerger un poquito el interés y la aportación de nuevos resultados. Bueno, aquí ya nos centramos exclusivamente en Hippocampus gutulatus. Podéis ver que hay muchas observaciones en 3 zonas, sobre todo Cataluña, Galicia y en las Islas Baleares. Como hablaré después, en Canarias no existe esta especie, por lo tanto no está reflejada en el mapa. Y aquí tenemos pues zonas distintas como ejemplos, ¿no? Veis que en Galicia está bastante trabajada, en las Islas Baleares, pues sobre todo la isla de Mallorca, y en Cataluña, que es otra de las zonas importantes, pues sobre todo la zona de Tossa de Mar y alrededores, donde hay muchos clubes de buceo. Y aquí tenemos el caso del Hippocampus hippocampus. Veis que el número de observaciones ha bajado drásticamente comparado con Gutulatus. Eso se debe a que esta especie realmente está en una regresión, un nivel de regresión mucho más importante que Gutulatus. Porque cuando uno sale a ver caballitos de mar, intenta ver cualquier especie. Entonces, es chocante ver que el número realmente es muy bajo para esta especie. Aquí en Galicia también, y eso que tenemos, bueno, un número elevado de observaciones, solamente 21. Sin embargo, en la zona de Cataluña, por ahí Tossa y demás, pues es una zona donde hay bastantes, ¿no? Bueno, vale, estamos hablando de signátidos, pero queremos saber más o menos cuántos signátidos podemos encontrarnos. Aunque el proyecto ya os decía que va enfocado a caballito, estamos colaborando y nos interesan también los peces pipa. Entonces, en el caso de caballitos de mar, tenemos, aparte de los 2 ya conocidos, Gutulatus e Hippocampus hippocampus, tenemos una tercera especie presente solo en Canarias, que es el Hippocampus algiricus. ¿De acuerdo? Y luego tenemos como una docena más o menos de especies de peces pipa, con distintas características y que luego seguidamente os explicaré cómo identificarlas y poder diferenciar unas de otras. Un aspecto importante es cuando se vaya a transmitir información o a subir a una plataforma, es qué es lo que vamos a subir. Seguramente ya muchos y muchas de los que estáis ahora asistiendo a esta presentación ya conocéis esto, pero lo voy a repetir para quien no lo conozca. Lo fundamental es una foto. Podemos subir una observación sin fotografía, siempre y cuando estemos absolutamente seguros de que se trata de la especie que nosotros vamos a identificar, ¿no? Pero es muy importante disponer de una fotografía de la cabeza y del cuerpo entero. Actualmente se pueden subir más de una foto, con lo cual a nosotros nos sirve para poder validar esa observación. Personas que ya tienen experiencia importante, como decía, si no tienen la foto en ese momento, no pasa nada. O sea, nosotros nos fiamos de quien ya tiene el ojo experimentado, ¿no? Luego tenemos la fecha, la localización. Aquí quería hacer hincapié en un aspecto y es que cualquier observador que entre en la página no va a ver la localización exacta de un avistamiento. Es decir, hay un sesgo de 2 kilómetros y eso es simplemente para bueno, evitar dar pistas de dónde están exactamente los avistamientos y porque también hay quien es reacio a decir precisamente esa información con detalle. Entonces hemos establecido un sesgo de 2 kilómetros. De ahí que a veces si entráis en el mapa veréis que hay alguna observación que está en tierra, ¿vale? Pero eso no quiere decir que esté en el Monte del Ourido, por ejemplo. Luego, la identificación, como decía, si no la sabéis, no pasa nada. Nos encargamos nosotros con una foto, profundidad, tipo de hábitat y luego temperatura, sexo, madurez, en caso de que tengamos esa información. Bueno, muy sucintamente, de las 3 especies de caballitos de mar, podemos hacer 2 grupos iniciales.
En el caso de que la cabeza, como veis ahí en la parte izquierda, la cabeza haga como una especie de triangulito, algo así como el gorrito de Peter Pan, ¿no? Y es una forma suave, no tiene muchas heterogeneidades, ¿no? Ese sombrerito, pues ahí estamos hablando de Hippocampus hippocampus, que es una especie que tiene el hocico más chiquito que las demás, pero eso es a veces complicado de ver. Bueno, si por el contrario lo que tenemos es la parte dorsal de la cabeza, superior de la cabeza, con una forma bastante irregular y redondeada, es decir, no vemos el triángulo, pues entonces nos encontraremos con Hippocampus gutulatus o con Hippocampus algíricus, que ya hemos dicho que solamente está en Canarias. La diferencia normalmente es que Hippocampus gutulatus suele tener flecos dorsales, cosa que no tiene el algíricus. Luego, por otro lado, el algíricus tiene en la parte dorsal de la cabeza dos proyecciones de tejido que son muy características. Y luego también tenemos otra opción más para diferenciarlos, y es que el algíricus, si lo vemos por la parte dorsal no es curva, sino que hace como una lámina plana. Eso lo veremos después en las fotos, con lo cual es muy fácilmente diferenciable. Hasta ahora el problema que había con el algíricus es que los observadores pensaban que era Hippocampus hippocampus, con lo cual hay observaciones de Hippocampus hippocampus que hay que revisar para darles la identificación correspondiente. Y esto sería una foto ideal de fotografía, o sea, de un caballito de mar. Nosotros a partir de estas fotos también podemos sacar información de relaciones biométricas que podrían servir también para diferenciar poblaciones, pero básicamente para la identificación una foto de lado donde se vea sobre todo la forma de la cabeza. Bien, entrando ya en las tres especies de caballito de mar, tenemos el Hippocampus hippocampus, aquí podéis ver muy bien el triangulito que os decía de la cabeza, muy clarito, y abajo tenéis la distribución. Como veis, pues está en todo el litoral español, incluido Canarias. Y aquí esto se va a colgar, se está grabando, entonces lo tendréis a vuestra disposición y estoy poniendo información extra para quien quiera, pues igual, no sé, entretenerse mirando características de ejemplares a partir de fotos o de ejemplares muertos. Y aquí tenéis una serie de informaciones sobre el número de anillos que tiene el cuerpo, el tronco, la cola, cómo es la cabeza, etcétera, etcétera. Pero simplemente informativo. El Hippocampus gutulatus, como os decía, pues bueno, tiene esta forma redondeada de cabeza con estos pedúnculos. Son pedúnculos muy interesantes porque con un trocito chiquito podemos hacer un análisis de genética, incluso de isótopos estables. Y como veréis en el mapa, ya no aparece en Canarias. Es decir, más allá de lo que es la zona norte de Marruecos, Atlántica Norte, ya no aparece. Y luego se para a la altura de Escocia, Dinamarca. Esta semana ha aparecido un artículo en el que han encontrado un hippocampus en Suecia, lo cual es un dato extraordinario, ¿no? Aquí tendríais la figura de un Hippocampus gutulatus y distintas tonalidades, coloridos, etcétera, etcétera. El número o la forma de estos pedúnculos dorsales varía del Mediterráneo a la zona atlántica. En el Mediterráneo suelen ser más cortitos y suele haber menos, y en algún caso algún hippocampus puede tener algún pedúnculo de estos, pero realmente si nos vamos a la cabeza y a esa forma triangular, diferenciaremos perfectamente unos de otros. Aquí tenemos el Algíricus, el de Canarias. Fijaros esa proyección que tiene en la parte dorsal, que se ve mejor en la foto de la derecha, ¿eh? Y como veis, es una especie típicamente africana. Está empezando a aparecer ya en el sur, en la provincia de Cádiz, en el sur de la península ibérica, y con el tiempo es posible que se empiece a distribuir hacia zonas
más al norte, ¿no? Como os decía antes, la parte dorsal de esta especie es como una cinta plana. Ahí lo que señala las flechas, por un lado son las proyecciones de la cabeza y por otro, pues se ve perfectamente como la parte dorsal es completamente plana. Bien, observadores tienen unas fichas con informaciones más profundas que no son necesarias para subir una observación, pero os podéis descargar plantillas para identificar especies también, simplemente a título informativo. Vale. Y ahora, otra cosa interesante, a veces podemos dudar qué especie es, porque hasta nosotros a veces tenemos problemas, pero una manera de poder diferenciar entre unas especies y otras también es por cómo es la zona donde están los huevos dentro de... Yo tenía aquí... No, es que se me pasa... No veis el cursor, ¿verdad? Sí, sí que lo vemos. ¿Sí? Posición, sí, Es que yo vemos no el lo veía. cursor. Sí, Vale. sí. Bueno, entonces fijaros aquí, esto, imaginad, esto va desde el hipocampus, que tiene un saco perfectamente cerrado, hasta Nerophis, que es una especie que tiene los huevos que se ven externamente. Y por medio tenemos transiciones diferentes de protección de esos huevos, ¿vale? Entonces aquí tenemos un caso de protección mínima, que sería el caso, por ejemplo, en este caso es un dragón de mar. Tenemos el caso del caballito de mar con su saco perfectamente cerrado y tenemos un pez pipa que tiene los huevos simplemente protegidos por una capa. Entonces, según esto y según dónde estén esas estructuras, si están en el tronco o en la cola, podemos diferenciar géneros también. Entonces, a modo de resumen, si tiene un macho, tiene huevos en la cola y no están expuestos, pues tenemos los caballitos de mar y especies del género Signatus, más un pez pipa que solo existe en Canarias, que es el Minichthys centus, que veréis después que es un animal precioso. Por contra, si los huevos están en el tronco y están expuestos, es decir, se ven desde el exterior, pues estamos ya hablando de Nerophis, varias especies, y del Entellurus aquarius, ¿vale? Sería este caso, este y este. Aquí tendríamos un Signatus acus, en este caso esta es la cola, y aquí tenemos las bolsitas donde están los huevos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora sí que convenga responder? Vale. Bueno, entonces entrando ya en peces pipa con aleta caudal. Ahí tenemos las 6 especies que pueden aparecer. La aleta caudal se ve perfectamente. Si la tiene, tiene que tratarse de una de estas especies, por lo menos hoy en día. Entonces tenemos un pez muy abundante, un pez pipa muy abundante en el Mediterráneo, un poquito menos en la zona de Galicia y Cantábrico, que es el Signatus typhle. Es un pez que se caracteriza fundamentalmente por el hocico. Aquí tenéis un hocico que es como un hocico redondeado, pero que se ha aplastado lateralmente, entonces ha quedado una estructura muy, muy alta y la profundidad o la altura del hocico es prácticamente la misma a lo largo de toda la estructura, ¿no? Cambia muchísimo de color y aquí tenéis distintas formas, pero siempre viendo el hocico no hay pérdida, ¿de acuerdo? Otra especie muy abundante, yo diría de las dos más abundantes en cuanto a peces pipa, es el Signatus acus, puede llegar a medio metro de longitud. En el Mediterráneo es mucho más pequeño en talla que en la zona del Atlántico y se caracteriza porque tiene un cuerpo, es como una anguila alargadísima y tiene la cabeza con esta forma abombada. Esto es típico. Luego, el cuerpo normalmente tiene franjas más claras, más oscuras, que es típico también de esta especie. Como ves, es una especie bastante abundante, veis ahí en el mapa,
en el Mediterráneo, zonas que más o menos, y mucho más en las zonas ya de Gran Bretaña y por allí. Bien, luego tenemos el Signatus abaster, que es pequeñito, de unos 10, 12, 13 centímetros más o menos. Aquí veis la cola perfectamente y luego tiene estas franjas, que es lo que le diferencia de otras especies. Es un hocico relativamente pequeñito y estas franjas, estos claros puros, son típicos de esta especie. Aquí tenemos un macho y una hembra en plena danza nupcial. Luego tenemos el Hippocampus rostellatus, que es muy raro, puesto que vive en zonas atlánticas más al norte, pero que ha aparecido alguno en la zona de Galicia y del Cantábrico. Es una especie, no tiene rasgos así concretos que la diferencien de los demás, o sea, se diferencia por lo que no tiene más que por lo que tiene. Entonces veis que el hocico es muy sencillito, un hocico típico de pez pipa, y no tiene ni un colorido especial ni unos rasgos especiales. Luego tenemos el Tenuirrostris, que es una especie que posiblemente esté presente en nuestras costas, pero es más bien de la zona del Mediterráneo oriental. Como veis, el patrón de colorido recuerda al del Signatus acus, por las franjas que os decía, oscuras y blancas, pero aquí, para diferenciarlo del Signatus acus, lo que tenemos que ver es que la cabeza, el hocico, con el tronco forman un ángulo importante. Y esto es típico de esta especie. Entonces, si tenemos dudas, lo más lógico en principio es que sea un acus, pero si tenemos muy claramente, vemos que hay este ángulo en la cabeza, pues posiblemente se trate de un Tenuirrostris. Y esta es una especie preciosa que solo existe, como os decía, en Canarias, que es el Menistis centus, que es una especie muy pequeñita, de unos 10 centímetros máximo, y tiene estas espinas en la cabeza, que es típico de esta especie. O sea, si vemos esto, no hay pérdida, se trata de esta especie. ¿Vale? Bueno, entonces, pasándolo a los peces pipa que no tienen aleta caudal, veis cómo termina, no hay aleta caudal. Nos encontramos con el pez pipa zorro, le llamo así porque tiene un antifaz que le cruza, de color rojo, le cruza el hocico y el ojo, va todo a lo largo de la cabeza, y tiene esta coloración así con estas bandas finas claras y otras más oscuras, pueden ser naranjas, más marrones y demás, pero este antifaz solo existe en esta especie. Puede formar acumulaciones inmensas en la zona de Gran Bretaña, pero es bastante frecuente también en la zona del Cantábrico, Galicia y no tanto en el Mediterráneo. Luego tenemos el Nerophis maculatus, que es una especie que tiene estos patrones de coloración. Veis que va un poco lento esto. Hay unas bandas blancas que son bandas recortadas que hacen como máculas de color blanquecino y es típico de esta especie. Entonces veis aquí distintos patrones. Si vemos esto, estamos hablando de un Nerophis maculatus. El hocico es chiquito también. Luego tenemos otra especie pequeña, también de unos 10, 11, 12 centímetros, que esta se diferencia de otras porque suele vivir en zonas intermareales bajas o superiores sublitorales y suele estar debajo de piedras en zonas de arena gruesa y demás, y es más difícil de encontrar en su forma, digamos, o en el momento pelágico, ¿no? En la columna de agua. Es una especie, como os decía, pequeña, con un hocico muy pequeñito que pica siempre un poquito hacia arriba. Y también tiene unas manchitas parecidas al maculatus, pero que no llegan a todo el cuerpo, sino en la parte de la cabeza, unas manchitas blancas. Veis que hay patrones también diferentes. Y aquí veis perfectamente los huevos, en este caso, debajo del tronco. A veces forman acúmulos grandes y se pueden encontrar varios machos y varias hembras
juntos intentando aparearse, ¿vale? Eso es típico de esta especie. Luego tenemos el Nerophis ophidium, que tiene estas iridiscencias a lo largo, en los laterales del cuerpo. Está también, puede estar en cualquier parte de la península ibérica, en las islas no tanto. Y bueno, puede estar enganchado como si fuera un ofidio alrededor de un alga, pero veis que las iridiscencias no tienen pérdida. O sea, si tenemos esto en un ejemplar, estamos hablando del Nerophis ophidium. Veis formas distintas de las cabezas, esto por si alguien quiere entretenerse un poquito más comparando unas especies con otras. Y luego vemos patrones diferentes de coloración que pueden servir para diferenciar ejemplares. Por ejemplo, a veces imaginemos una salida en la que hay un caballito de mar y 3 personas lo ven a la vez. Bueno, si tenemos la foto podemos ver por la coloración si se trata del mismo ejemplar o no, de tal modo que podemos eliminar observaciones desde un punto de vista numérico, porque lo han visto 3 observadores, sin embargo era un solo ejemplar, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de dragones de mar con distintos patrones de coloración. Bien, supongo que todo el mundo conoce o diferencia machos y hembras, en este caso caballitos de mar. Aquí tenemos un macho preñado. Si el saco está así, muy prominente, lleno, es un macho preñado. Si está turgido, está así como medio absorbido y demás, es un macho, pero no está preñado. Y en el caso de la hembra, lo que tenemos es que al final del tronco, el tronco termina justo ahí, donde está el puntero, ¿vale? A partir de ahí empieza la cola. Pues es redondeado, no hay ningún abultamiento ni nada, entonces, pues bueno, se puede diferenciar perfectamente. Como os decía, en el caso de los peces pipa, este es un Signatus acus, aquí tenemos la cabeza, este es el tronco, y esto es una hembra porque ovígera, una hembra que está llena de huevos. Cuando las hembras, los huevos obviamente en hembras no se ven desde fuera, entonces cuando están con los huevos muy maduros, normalmente se hinchan, y eso es que tienen las gónadas a reventar. Y esto sería la cola, ¿vale? En el caso de un macho de la misma especie, la cola sería esta y aquí es donde están los huevos protegidos por unas láminas. Bueno, otro aspecto que nos interesa es qué tipo de fondo, en qué hábitat se encuentran nuestros ejemplares. Esto lo voy a simplificar muchísimo porque en la plataforma está también muy simplificado para no complicar las cosas, pero simplemente decir que podemos ir un poquito más allá de decir si está en un fondo de una pradera, por ejemplo, pues diciendo qué tipo de pradera es. Entonces, en este caso tenemos aquí cistoseira, muy típica en Galicia, u otros tipos de macroalgas, o caulerpa, por ejemplo, ¿no? Entonces, si podemos llegar a diferenciar el tipo de macroalga, podemos ponerlo en nuestra observación dentro de un apartado que pone comentarios. En el caso de fanerógamas, pues bueno, tenemos varias, pero las más conocidas son las zosteras. Aquí tenemos la zostera nolti, tenemos la posidonia oceánica y tenemos la cimodocea nodosa. Aquí tenéis fotos, como esto se va a colgar, luego podéis entreteneros mirando un poquito las diferencias entre unos y otros, ¿no? En el caso de zostera, pues se vería así. En zostera, en Galicia, es bastante común encontrar el Signatus tifle, que se pone verticalmente a las hojas y pues es realmente muy difícil de diferenciar. Entonces, para nuestra observación, simplemente tenemos que aportar un dato muy general, es decir, es un fondo de arena, un fondo con cascajo, es un fondo de roca o es una pradera, por ejemplo. ¿Que tenemos más información? La anotaremos donde pone comentarios. Entonces, bueno, entramos en la página de observadores, nos hemos dado de alta y aquí tenéis unas fotos
fantásticas de dos observaciones, una muy reciente, como es esta de Asturias, donde vemos un macho de Hippocampus gutulatus preñado, y aquí es más raro ver fotos de este tipo. Tenemos a la parejita, el macho y la hembra, pero en este caso se trata de Hippocampus hippocampus. Vemos el triángulo de la cabeza. Bien, ahí tenéis esto es para quien no haya entrado nunca o no lo haya visto. Se explican los objetivos, qué es lo que nos interesa saber. Y actualmente, pues, esta es la situación que hay en el caso de todos los peces ignátidos. Estamos casi ya en 1000 observaciones a fecha de 1 de mayo 973. Y aquí podéis ver las distribuciones tanto de Hippocampus hippocampus como de Gutulatus. En Algiricus, desgraciadamente, como se confundía con el Hippocampus hippocampus, pues no hay ni una observación de Algiricus aún en las Islas Canarias. ¿Vale? Ahí os aparecerán una serie de fotos, podéis pinchar sobre la que creáis que es vuestra especie, y aquí a la izquierda para que veáis la importancia de cada especie en el global de las observaciones, ¿no? Obviamente caballitos de mar, pero fijaros, Signatus tifle y Signatus acus son los más importantes dentro de los peces pipa. Aquí tenemos, como se vería a nivel de, en este caso, dos observaciones con dos fotos que son imposibles o muy difíciles de poder identificar la especie. Hay que intentar no ir a este tipo de foto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra foto donde podemos incluir ahí en comentarios del usuario, pues un comentario, por ejemplo, en este caso, que es el primero que observa, pero aquí podemos poner información de si es un macho, si estaba con una hembra, si estaba con otros 7 ejemplares, etcétera. ¿Vale? Esta es una observación muy reciente donde se aporta más información de la zona de Cantabria. Y bueno, cuando entramos en la familia Signatus, ponemos recordatorio lo que os decía antes, subimos nuestra foto y marcamos en el mapa se puede ampliar, marcamos la zona donde vimos el ejemplar. Si conocemos la latitud y la longitud, podemos ponerlo también ahí. Pero en principio el mapa es muy práctico y muy rápido. Ahí ya seleccionamos la especie. Si no sabemos, podemos ponerlo aquí o no identificada, en el caso de que no sepamos. Ahí hay un desplegable donde ponemos hábitat, profundidad y demás. Veis que está puesto muy sencillito el tipo de hábitat. Y bueno, podemos acceder directamente desde observadores, y en el caso de la página web que se está retrasando por razones de copyrights y estas cosas, vamos a tener también un enlace ahí que nos va a llevar a observadores para poder subir nuestra observación. Al mismo tiempo, a la izquierda tenemos también la forma de poder contactarnos en función de si queremos subir observaciones o si tenemos incluso muestras de ejemplares muertos que queramos analizar. Vale, y ahora viene la parte ya estrictamente relacionada con el reto. Creo que de tiempo vamos bien. Bueno. Entonces, una vez registrados, nos inscribimos. Obviamente ya estamos inscritos, y deciros que se han seleccionado 3 fines de semana para poder hacer alguna salida en busca de peces pipa y caballitos de mar. Ahí tenéis, esto es público, por tanto cualquiera puede entrar a esta página y ver los días que son. Y lo que quería deciros es que los fines de semana son finales de mayo, julio y septiembre, y que una vez inscritos y subiendo nuestras observaciones, lo que vamos a hacer será seleccionar fotografías a las cuales les vamos a entregar lo que llamamos un premio. Es decir, ahora os explicaré esto con más detalle, ¿no? Creo que en la anterior viene después. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer será seleccionar la mejor fotografía
para distintas zonas geográficas y a esas fotos les vamos a mandar un kit completo del merchandising que tenemos. Esta, por ejemplo, es la sudadera. Y vamos a hacer un calendario fotográfico y aparte, pues obviamente vamos a difundir en redes sociales esa información de las fotos. El calendario también se va a enviar. Y quería decir que al subir las observaciones tenéis que tener en cuenta lo que os vamos a decir, lo que os voy a decir ahora, ¿no? Hay que indicar el club de buceo y hay que poner también retos signátidos. Eso lo veremos ahora. Luego hay una encuesta que me gustaría que completarais también, quien aún no lo haya hecho, que es para recabar información de cuáles son vuestras impresiones sobre las poblaciones de caballitos de mar. Y bueno, este sería el resumen. Entonces, el procedimiento en la página anterior hay un enlace que os lleva a este documento. Y aquí lo que tenemos que hacer, si no vemos nada, en comentario ponemos no he visto nada. Pero siempre lo que tenemos que poner es retos signátidos y el nombre del club, entidad, ONG o el nombre de quien estemos o hayamos realizado la salida. Una vez pase ese fin de semana, os damos una semana para subir las observaciones. Una semana creemos que es un tiempo suficiente. No hace falta estar inscrito en cada una de los 3 fines de semana, ¿vale? Porque uno obviamente no sabe lo que va a hacer dentro de mucho tiempo. Entonces, la inscripción para el primer fin de semana ya está abierta y lo único que tenéis que hacer es decir, pues bueno, me voy a inscribir, nombre, punto, si vas con club de buceo, si es particular, lo veréis al entrar. Y nada más. Entonces, para saber que estáis participando en retos signátidos, ponemos retos signátidos, nombre del club, ONG y demás. Y si no hemos visto nada, ponemos no he visto nada o ningún avistamiento. Como os decía, hemos seleccionado estas zonas geográficas. Vamos a seleccionar una foto, la mejor de cada una de las zonas. Y con ellas vamos a hacer el calendario que os decía, ¿vale? En cuanto a entidades participantes, pues obviamente vamos a emitir un certificado de participación, vamos a enviar también kits de merchandising, así como el calendario fotográfico. Daremos difusión, por supuesto, de esos clubs en redes sociales y al final, a partir de septiembre, en función de la partida económica que nos quede para estas cosas, vamos a dar ayudas también económicas a las entidades. Nos han recortado por aquello de no aprobarse los presupuestos generales del Estado del año que viene. Teníamos 62.000 euros más de lo que nos queda ahora. Es decir, que ha habido un recorte muy importante debido a eso. Entonces no sabemos en este momento de qué cantidad vamos a disponer, ¿de acuerdo? Pero en principio, pues en función del número de entidades participantes y de los fondos que nos queden, pues previa envío de factura por vuestra parte, pues os intentaremos ayudar económicamente en la medida de lo que sea posible. Este es el kit del merchandising y estos son los QRs de las encuestas. Como esto lo tendréis a mano, pues para nosotros, insisto siempre mucho, es muy importante que nos cumplimentéis esta encuesta siendo buceadores y si tenéis amigos, colegas, conocidos que sean pescadores también, que puedan rellenar la de pescadores porque es donde andamos realmente fatal, es difícil contar con esas encuestas, pues os lo agradeceríamos muchísimo. Y bueno, nada, esto es todo. A la derecha ahí tenéis nuestra página web para cuando esté ya en marcha. Estamos en Twitter y si tenéis cualquier comentario o cualquier necesidad de contactar con nosotros, pues tenéis ahí nuestra dirección de correo electrónico
aunque también os podéis escribir a título personal si lo creéis conveniente.